Saludos, continuamos con nuestra clase de física. Hoy vamos a trabajar el capítulo 16, movimiento oscilatorio y ondas. Bien, aquí vamos a cubrir las secciones del 1 hasta la sección 6. Entonces empezamos con la primera sección, ley de Hooke. Muy bien, aquí podemos observar una regla que inicialmente se encuentra en su posición de equilibrio. Vamos a tirar de la regla hacia el lado izquierdo y lo soltamos. Al soltarlo, pues obviamente la regla va a tratar de volver a su posición de equilibrio, pero va a pasar, ¿no? Pasa a la posición de equilibrio, llega hasta la posición en la derecha y se repite el movimiento y tenemos un movimiento oscilatorio. ¿A qué se debe que esta regla empiece a oscilar? A que existe una fuerza de restauración que le llamamos la ley de Hooke, ¿no? Entonces nos dice que la fuerza de restauración para esta regla es igual al negativo K, donde K es la constante del resorte y X es la posición máxima a la que se encuentra este resorte. El signo negativo es para garantizar de que este vaya en la dirección hacia la derecha, y cuando se encuentre en la derecha, pues vaya hacia la dirección hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces a esta fórmula la conocemos como la ley de Hooke. Bien, vamos a analizar entonces cómo son las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones y las energías para las diferentes posiciones de la regla. Vamos a empezar en la posición original, cuando la regla se encuentra en el extremo izquierdo. Muy bien, en este extremo izquierdo, ¿cómo es la fuerza? ¿La fuerza es máxima, mínima? ¿Cómo es la fuerza en este extremo? Pues va a ser la fuerza máxima, ¿verdad? Esta es la fuerza máxima porque ¿sí? Estamos en el extremo izquierdo. Así que en esta zona la fuerza es máxima. ¿Y cómo será la aceleración en esta zona? Si la soltamos, este va a acelerar debido a esta fuerza máxima. Así que la aceleración también va a ser máxima en esta zona. Entonces vamos a escribir la fuerza es máxima. La aceleración también es máxima. ¿Cuánto es la velocidad en esa zona, en ese extremo izquierdo? La velocidad, si la soltamos, es 0. ¿Sí? Va a partir del reposo. Por tanto, ¿cuánto será su energía cinética? También va a ser 0, ¿verdad? Porque la energía cinética está relacionada con la velocidad. ¿Y cuánto será su energía potencial elástica? Nosotros ya estudiamos un movimiento similar en los resortes y estudiamos la energía potencial elástica de los resortes. ¿Cuánto sería su energía potencial? Pues va a ser máxima. ¿Okay? Porque tiene energía potencial acumulada esa regla. La regla quiere volver de inmediato a su posición de equilibrio. Así que su energía potencial es máxima, ¿no? Es como si el resorte estuviera estirado. Si soltamos ese resorte, pues va a utilizar toda esa energía potencial elástica en volver. Así que en ese extremo la energía potencial es máxima. Analicemos en la parte media. En la posición de equilibrio, ¿cuánto será la fuerza? En la posición de equilibrio la fuerza es 0 porque el resorte no está estirado, la regla no está deformada. Así que la fuerza es 0 en la posición de equilibrio. Por tanto, la aceleración es también 0. La velocidad, ¿cómo será la velocidad en la posición de equilibrio? Él partió del reposo en el extremo izquierdo y va acelerando hasta que en la parte media ya no hay fuerza que la siga acelerando. Por tanto, la velocidad aquí en este punto es máxima. Por tanto, su energía cinética
también es máxima. Entonces, su energía potencial, ¿cuánto será? El resorte o la regla no está deformada, por tanto su energía potencial es 0. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al extremo derecho, pues estos datos del extremo izquierdo van a pasar al extremo derecho. La fuerza va a ser máxima, la aceleración máxima, la velocidad 0, la energía cinética 0, y la energía potencial va a ser máxima en el extremo derecho, al igual que en el extremo izquierdo. Muy bien. Ok, entonces si nosotros hacemos una gráfica de la fuerza en función de la posición, ¿sí? Si nosotros hacemos una gráfica de la fuerza en función de la posición de la deformación aquí, luego aplicamos esta otra, una fuerza en este punto, claro, el desplazamiento ahora es menor, otra fuerza en este otro punto, y así vamos generando una gráfica. La gráfica resultante va a ser una línea recta que pasa por el origen, debido a que la ley de Hooke es justamente similar a la ecuación de una línea recta. Recuerden que la línea recta es igual a y mx más b. Entonces el parámetro b aquí tiende a 0, y representa la fuerza, x representa la posición y k pues va a representar la pendiente, ¿no? La pendiente representa k. Claro, aquí se está obviando el signo negativo porque se está graficando la magnitud de la fuerza, y se está obviando en sí el vector fuerza, sino solo se está graficando en la magnitud. ¿Okay? Entonces por eso es que nuestra gráfica, pues aquí resulta que es de pendiente positiva. ¿Okay? Entonces la pendiente representa la constante del resorte. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para un resorte, donde tenemos pues la posición de equilibrio del resorte, la vamos estirando, ya tenemos una posición X que podría ser 0.025, la estiramos un poco más, que podría ser 0.050, y así la podemos seguir estirando. Pero cada vez que la estiremos va a existir una fuerza que pues ella trate de jalarla hacia arriba. Así que a medida que vamos estirando el resorte, la vamos deformando más y más, también la fuerza va incrementando. Así que son directamente proporcionales. Por esa razón, la pendiente de esta recta que pasa por el origen representa la constante del resorte. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Está bastante sencillo. Les están pidiendo calcular la constante de fuerza del sistema. Okay, les están dando básicamente la deformación y la masa que va a generar un peso, ¿no? Una fuerza. Y con eso pues podemos calcular la constante de fuerza, la constante K. Simplemente tienen que aplicar la fuerza o la ley de Hooke. Fuerza igual a K por X. Bien, tenemos otro ejercicio. Dice un resorte vertical y un objeto de masa M. Aquí tenemos nuestro objeto de masa M. Se unen, ¿no? Y pues al unirlo, este resorte adquiere una nueva posición de equilibrio. ¿Okay? Debido al peso de la masa, pues este resorte se estira un poco y ahora tenemos una nueva posición de equilibrio para el sistema resorte-masa. Muy bien, este ejercicio está sencillo de resolver. Okay, cuando el resorte está en su nueva posición de equilibrio, es porque el peso de la masa ejerce una fuerza hacia abajo, ¿no? mg. Y hay una fuerza de restitución debido al resorte hacia arriba. ¿Ok? Entonces podemos decir que la fuerza elástica del resorte
es igual al peso de la masa de la esfera. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso. La fuerza del resorte, dado que están en equilibrio, debe ser igual al peso de la masa, ya que es igual la fuerza del resorte. Considerando solamente la magnitud, sabemos que la fuerza del resorte es igual a K por X. En este caso se está llamando D, porque es la deformación del resorte, ¿no? Entonces vamos a cambiar K por D. Muy bien, ahora es cuestión solamente de reemplazar datos y despejar para D. Entonces, despejando para D, tendríamos mg sobre K. Entonces, reemplazando los datos, la masa del resorte, ¿cuánto es la masa del resorte? La masa de la esfera es 0.55 por la gravedad 9.8. No debíamos despejar para D. D nos están pidiendo hallar K. Muy bien, entonces estamos buscando K. ¿Cuánto es la deformación? En cuanto se ha deformado ese resorte, 2 centímetros. En metros por 10 a la menos 2. ¿No? He cambiado 2 centímetros, lo estoy cambiando a metros. Y ya con una calculadora, K resulta 2.7 por 10 a la 2 newtons por metro. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la parte B. Si un segundo resorte idéntico se ata al objeto en paralelo al primer resorte, ¿cuál es la nueva posición de equilibrio? Así que nos están hablando de esta figura. Tenemos dos resortes atados, conectados a la masa. Entonces, ¿cuánto sería ahora la posición de equilibrio? Entonces, nuevamente hacemos el análisis. Aquí hay un peso de la esfera y aquí hay dos fuerzas de restitución del resorte que son iguales. Entonces, dado que este está en equilibrio, podemos decir que la suma de estas dos fuerzas de resorte deben ser igual al peso de la esfera. Entonces escribimos eso. La fuerza 1 del resorte más la fuerza 2 del resorte debe ser igual al peso de la esfera. Muy bien, entonces pues simplemente tenemos que sustituir las fuerzas del resorte, que es K por, le vamos a llamar X, o le podemos llamar D también, más K por D igual a mg. De aquí podemos factorizar D. Claro, esta D es diferente a la D anterior. Vamos a llamar a este D1 y a esta le vamos a llamar distancia 2. Para ambos es la misma distancia, ¿no? Estamos hablando de estos resortes que son idénticos, así que ellos van a deformarse una distancia D igual para ambos. Entonces aquí factorizamos D2 y nos queda, bueno, sumando, ¿no? Porque son factores similares, términos semejantes, así que sería 2K D2 igual a mg. De aquí despejamos para D2, eso nos da mg sobre 2K. Reemplazamos la masa 0.55 por 9.8 sobre 2. ¿Y cuánto vale K? K lo acabamos de calcular y vale 2.7 por 10 a la 2, ¿no? Esa es la constante del resorte. Y entonces, con una calculadora, esto resulta 1 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, entonces ahora pasamos a la pregunta C. ¿Cuál es la constante de resorte efectivo para los dos resortes si estos actuaran como uno? Así que vamos a empaquetar estos dos
los vamos a empaquetar como si fuese uno solo y vamos a considerar que ahí hay un solo resorte y calculemos la constante de resorte para este conjunto. Entonces ya tenemos la fórmula. Bueno, vamos a escribir nuevamente, ¿no? Así que esto va a ser representado por una única fuerza y bueno, esta única fuerza sería igual al peso de nuestra esfera, ¿sí? Porque está en equilibrio. Así que decimos la fuerza del resorte debe ser igual al peso. Así que vamos a escribir, vamos a llamarle fuerza 3 igual al peso de la esfera. Muy bien, entonces tenemos a que es igual la fuerza 3, pues obviamente va a ser igual, como es la fuerza de restricción del resorte, igual a K por D3. Pero este es una K efectivo, es decir, es el K del conjunto de esos dos resortes. Muy bien, entonces reemplazamos, despejamos para K efectivo, así que nos quedaría K efectivo igual a mg sobre D3. Y vamos a escribirlo aquí, que no me deja escribir. Muy bien, K efectivo es igual a mg dividido entre la distancia 3. Listo, reemplazamos datos. La masa de la esfera 0.55, la gravedad 9.8 y la distancia que se deforma ahora es, vimos que era 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso es la distancia de deformación cuando los dos resortes están conectados a la esfera. Muy bien, ya con eso entonces podemos calcular el K efectivo para esos dos resortes y resulta 5.4 por 10 a la 2 newtons metro. Bien, vamos a ver este K efectivo que representa la constante para los resortes que están conectados como si fuesen 1 y da 5.4. Y el K para un solo resorte, fíjense que era 2.7, es decir, la mitad del K para ambos resortes. También vemos que cuando los dos resortes soportan la masa de la esfera, la posición de equilibrio se da en 1 por 10 a la menos 2 metros, es decir, 1 centímetro. Y cuando existía un solo resorte, la posición de equilibrio estaba dado en 2 centímetros. Así que hay una relación directamente proporcional. Bien, pasamos a este ejemplo, al ejemplo 16.2. Bueno, aquí lo que estamos observando es que tenemos, ¿verdad?, un arma, una escopeta que funciona a base de un resorte. Entonces, si queremos disparar alguna bala, lo que tenemos que hacer es contraer el resorte, ¿verdad?, empujar este resorte, aplicar una fuerza y desplazar, y de esa forma estamos haciendo trabajo. ¿Sí? Y toda la energía que estamos invirtiendo en hacer trabajo al comprimir este resorte, pues el resorte lo va absorbiendo. Si nosotros hicimos 100 julios de trabajo, ahora el resorte, después de estar comprimido, tiene 100 julios de energía. ¿Okay? Entonces, al presionar el gatillo, dado que el resorte tiene energía potencial elástica almacenada, que está dada por esta fórmula, 1 medio kx al cuadrado. Esta fórmula ustedes ya la conocen, ya la estudiamos en capítulos anteriores. Entonces, esta energía potencial se transforma en energía cinética para la bala, es decir, la bala absorbe toda su energía potencial del resorte y la utiliza para desplazarse. Por eso ahora tiene la bala energía cinética traslacional. ¿Okay? Entonces, si el sistema es conservativo, es decir, no hay pérdidas de energía, ya sea por fricción o por resistencia del aire, si es conservativo, entonces aplicamos nuestra ecuación de conservación de energía, ¿no?, donde la energía mecánica inicial que contiene todo esto debe ser igual a la energía mecánica final.
Bueno, en nuestro sistema, en este caso, tenemos que al principio, antes de disparar, nuestro sistema, la única energía que tiene es energía potencial elástica. Y cuando la bala se libera, lo que nos queda es simplemente energía cinética translacional. Así que estos dos son iguales. El resto de energías no están presentes, así que las podemos cancelar. Entonces podemos escribir energía potencial elástica debe ser igual a la energía cinética translacional. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas para este ejemplo. Dice, ¿cuánta energía se almacena en el resorte si este resorte tiene una constante de 50 newtons por metro y se comprime 0.15 metros? Bueno, esto está fácil de resolver, de responder. Entonces, para calcular la energía almacenada, pues que es básicamente energía potencial elástica, ahí ya tenemos escrita la fórmula, que sería 1/2. La constante del resorte dice que es 50 por la deformación del resorte, que es 0.15 metros. Todo ya está en el sistema internacional. Y esto resulta con una calculadora 0.563 julios de energía. ¿Ok? Muy bien, en la parte B dice, si omitimos todo lo que es fricción y también la masa del resorte, ¿cuál será la velocidad del proyectil cuya masa es 2 gramos? Así que la bala tiene 2 gramos de masa, entonces ¿cuál será su velocidad al momento de salir de la escopeta? Entonces dijimos que para este caso la única energía que tiene el sistema antes de disparar es potencial elástica, y luego que se dispara la bala tiene energía cinética translacional. Muy bien, pues entonces igualamos eso. Entonces la energía cinética translacional de la bala debe ser igual a la energía potencial elástica del resorte. Y la fórmula es 1/2 masa velocidad al cuadrado igual a la energía potencial elástica. De aquí podemos despejar para velocidad, porque eso es lo que nos están pidiendo. Eso es igual entonces a la energía potencial elástica multiplicado por 2 dividido entre la masa y raíz cuadrada, ¿no? Despejando para velocidad. Así que reemplazando los datos, tendríamos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial, la acabamos de calcular, eso es 0.563 dividido entre la masa. Y la masa dice que es 2 gramos, en kilogramos sería 2 por 10 a la menos 3. Y esto resulta en 23.7 metros por segundo. Así que la velocidad con la que sale la bala es de 23.7 metros por segundo. Okay, bueno, este tipo de ejercicios nosotros ya los resolvimos anteriormente y utilizamos esta ecuación. Simplemente es pues un recordatorio para refrescar la memoria. Muy bien, entonces ahora vamos a definir lo que es el periodo, la frecuencia de oscilación. El periodo se refiere al tiempo que le toma, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué tiempo le toma a esta regla en hacer una oscilación completa? Es decir, en ir y volver. Esa sería una oscilación completa. ¿Qué tiempo le toma? A eso le llamamos periodo. El tiempo para realizar una oscilación completa. ¿Okay? Bien, por otro lado, también definimos la frecuencia. Matemáticamente, la frecuencia es igual al inverso del periodo. Conceptualmente, la frecuencia es el número de oscilaciones que se hacen en un segundo. ¿Okay? Por ejemplo, si esta regla hace 10 oscilaciones en un segundo, pues su frecuencia es 10 Hz. ¿Okay? Entonces, nuevamente, la frecuencia es
el número de oscilaciones que se hace en un segundo. El periodo es el tiempo que le toma en hacer una oscilación completa. Muy bien. Entonces, pues tenemos aquí, ¿verdad? Las unidades, bueno, la fórmula que les dije, la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa. Y las unidades para la frecuencia son los hertz, que es básicamente 1 sobre segundos. Bien, tenemos otro ejemplo. Muy bien, este ejercicio pues está bastante sencillo también. Dice, podemos utilizar las fórmulas de frecuencia y de periodo para poder resolver este ejercicio. Dice, una máquina de imágenes médica produce ultrasonido debido a una oscilación cuyo periodo es de 400.4 microsegundos. Así que cuando nos hacen un ultrasonido tenemos una máquina que está produciendo una oscilación con este periodo. ¿Okay? Así que la física pues tiene mucho que ver también en los dispositivos médicos. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Nos están dando el periodo y nos están pidiendo buscar la frecuencia. Parte B. La frecuencia de la letra musical C en un instrumento típico dice que es 264 Hz. Entonces nos piden cuál es el tiempo para una oscilación completa, es decir, cuál es el periodo. Entonces vemos también que la física está metida en lo que es la música. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a resolver la parte A. Para la parte A nos están indicando que la frecuencia es igual, el periodo dice que es 0.4 micro por 10 a la menos 6 segundos. Nos están pidiendo buscar la frecuencia, pero no sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Así que tendríamos 1 sobre 0.4 por 10 a la menos 6. Y esto con una calculadora resulta en 2.5 por 10 a las 6 Hz. ¿Ok? Es decir, esa máquina produce 2.5 por 10 a las 6 oscilaciones en cada segundo. Parte B. Tenemos la frecuencia de oscilación de la nota musical C, 264 Hz. Y nos están pidiendo calcular el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. Así que basta con dividir 1 sobre 264. Y esto resulta 3.79 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Ok? Así de sencillo es trabajar frecuencias y periodos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el oscilador armónico simple, movimiento armónico simple. Aquí tenemos un resorte y una masa, ¿no? Y esto ya lo estudiamos. Si estas líneas entrecortadas representan la posición de equilibrio, como vemos aquí. Esta es la posición de equilibrio, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando estiramos el resorte? Aquí dijimos que la fuerza es máxima, ¿no? Cuando estamos en el extremo la fuerza es máxima, por tanto la aceleración también es máxima. Y la energía potencial elástica también es máxima. La velocidad es cero porque va a partir del reposo, por tanto su energía cinética también es cero. Lo soltamos y va acelerando, ¿sí? Porque hay fuerza, pues crea aceleración, acelera, regresa, y cuando llega a la posición de equilibrio ya no hay fuerza porque el resorte no está ni estirado ni comprimido. Pero en lo que llegaba aquí iba incrementando su energía cinética. Así que su energía cinética aquí es máxima porque su velocidad es máxima. Como tiene energía, pues tiene la capacidad de continuar, ¿no? Va comprimiendo el resorte. Así que finalmente se detiene. Al detenerse, toda su energía cinética se ha transformado en energía potencial elástica. Por tanto, ahora el resorte tiene la capacidad de regresar el bloque y lo estira. Y este movimiento pues se repite indefinidamente
si obviamos lo que es la resistencia del aire o las fricciones. ¿Ok? Muy bien, entonces este movimiento se repite donde la amplitud de oscilación se mantiene y también el periodo de oscilación se mantiene. Y a este tipo de movimiento le conocemos como movimiento armónico simple. ¿Okay? La fórmula que nos va a ayudar a determinar el periodo de oscilación, es decir, qué tiempo le toma en hacer un ciclo completo, se utiliza podemos utilizar esta fórmula. Periodo de oscilación para un resorte, para un oscilador armónico simple, es igual a 2pi raíz cuadrada la masa del bloque y K viene siendo la constante del resorte. ¿Okay? Muy bien, entonces podemos ver que el periodo no depende de la amplitud, es decir, no importa si lo estiramos al doble, el periodo va a seguir siendo el mismo porque solo depende de la masa y de la constante del resorte. A mayor masa, mayor periodo. ¿Okay? Pero a mayor constante del resorte, si el resorte es muy fuerte, el periodo es más pequeño. Bueno, entonces si tenemos el periodo, también podemos calcular la frecuencia. Bien, tenemos un ejercicio conceptual. Dice, un bloque que está atado al extremo de un resorte se estira desde su posición de equilibrio a una posición X igual a A y se libera. ¿Okay? Entonces, al liberar el bloque, pues este va a regresar, ¿verdad? Como vimos aquí. Estamos estirando una distancia, lo soltamos. Obviamente él regresa, llega al otro extremo y vuelve. En ese movimiento, ¿qué distancia ha recorrido? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida en un ciclo completo? Bueno, si esto es A, lo que él ha recorrido es A, 2A, 3A y 4A. ¿Sí? 4A, la respuesta. Para un oscilador armónico simple, ¿cuál de los siguientes pares de cantidades vectoriales no apuntan en la misma dirección? Nos hacen una aclaración. El vector de posición es el desplazamiento desde la posición de equilibrio. Entonces vamos a dibujar las direcciones de los vectores, del vector posición, del vector velocidad y del vector aceleración. Y vamos a verificar en qué punto ellos no apuntan en la misma dirección. Esa es la pregunta. Bien, entonces vamos a utilizar las imágenes anteriores para poder dibujar los vectores. Bueno, tenemos este caso donde el vector ya está dibujado, el vector aceleración, y también podemos dibujar el vector velocidad. Si se va a mover hacia la izquierda, pues su vector velocidad también va a estar en esta dirección. Y el vector posición, ¿sí? Recuerden que el vector posición siempre es el vector que va desde la posición de equilibrio hasta la posición del bloque. Ese sería el vector de posición. En este caso también sería similar. El vector velocidad, dado que está en el extremo, estaría en esta dirección y el vector de posición iría en esta otra dirección. ¿Okay? Y aquí también, ¿no? Entonces vemos que en todos los casos el vector velocidad y aceleración, bueno, voy a dibujar otra situación para ser más claros, que cuando el bloque se encuentra en esta dirección, en esta posición. En esta posición el bloque se está moviendo hacia la izquierda, así que ese sería su vector velocidad. Su vector posición sería ese, y su vector aceleración, dado que se está comprimiendo ese resorte, la fuerza está yendo en la dirección opuesta, que este sería el vector aceleración.
Observamos entonces que en todos los casos el vector aceleración y el vector posición están apuntando en direcciones opuestas. Así que nuestra respuesta pues aquí sería posición y aceleración. Muy bien. Tenemos otro ejercicio. Cuando un objeto que se mueve en un movimiento armónico simple se encuentra en su máximo desplazamiento de su posición de equilibrio, ¿cuál de los siguientes está a su máximo? Cuando el bloque se encuentra en un extremo, ¿cuál está al máximo? ¿La velocidad? No, la velocidad es cero. ¿La aceleración? Sí, la aceleración, porque la fuerza es máxima en el extremo, así que la aceleración también es máxima. La energía cinética no es cero, porque la velocidad es cero. Si la amplitud de un sistema que se mueve con movimiento armónico simple se duplica, es decir, el resorte lo vamos a estirar al doble, ¿cuál de las siguientes cantidades no cambia? ¿La energía total cambiará? Pues sí va a cambiar, ¿verdad? Porque el resorte está más estirado, por tanto su energía potencial elástica va a ser mayor. ¿Cambiará la velocidad máxima del bloque? Pues sí, porque toda esa energía potencial máxima ahora se va a convertir en energía cinética, por tanto su velocidad también va a ser mayor. Lo mismo con la aceleración, si estiramos al doble el resorte, entonces la fuerza también va a incrementar significativamente, por tanto también la aceleración va a incrementar. ¿El periodo cambiará con la amplitud? Vimos que no, el periodo no depende de la amplitud, solo depende de la masa y de la constante del resorte, si recordamos la fórmula de raíz cuadrada. Así que la amplitud no afecta al periodo. Y la fórmula que vimos, que es el periodo igual 2pi raíz cuadrada m sobre k. Así que con eso demostramos que el periodo no depende de la amplitud. ¿Okay? Pasamos al siguiente ejercicio. Dice: un objeto de masa m es atado a un resorte horizontal y este se comprime hasta un desplazamiento a de su posición de equilibrio y se libera. Luego este pasa a un movimiento oscilatorio armónico en una superficie sin fricción con periodo T sub 0. El experimento se repite pero con una masa 4m. Antes la masa era m, ahora la masa es 4m. Seleccione el nuevo periodo para la oscilación. Entonces, nuevamente vamos a escribir nuestra fórmula del periodo. Eso es igual a 2pi m sobre k. ¿Okay? Ese es el periodo para el primer experimento. En el segundo experimento se repite todo, pero la masa ahora es 4 veces m. Entonces esto es igual a raíz de 4. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. Así que ese 2 lo voy a sacar al frente y lo que nos queda es 2pi m sobre k. ¿Okay? Entonces este nuevo periodo, este le vamos a llamar 1 y este es el experimento 2. Así que el periodo 2 sería, fíjense que todo esto es el periodo 1. Así que el nuevo periodo sería 2 veces el periodo 1 o el periodo inicial. Es el mismo experimento, ¿sí? El resorte horizontal con una masa se desplaza de la posición de equilibrio entre un movimiento armónico simple sobre una superficie sin fricción. El experimento se repite con una masa igual a 4m. Comparando la energía mecánica original total, la energía mecánica total de la subsecuente energía mecánica total del objeto con una masa de 4m es. Entonces nos están viendo comparar las energías para el primer experimento cuando la masa era m y ahora cuando la masa es 4m. Bien, cuando estiramos el resorte, cuando tenemos una masa de masa m, la energía que contiene el resorte pues es por la fórmula 1 medio kx al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula para la energía potencial elástica. Okay, eso fue para la masa m. Ahora, si repetimos el experimento, pero esta vez
con una masa igual a 4m. ¿Cuánto será la energía para el resorte? Pues volvemos a escribir la fórmula. 1/2, K no cambia por la masa, porque la masa sea 4 veces, y tampoco la distancia. Así que las energías van a ser las mismas, así cambiemos la cantidad de masa que tenemos en el extremo del resorte. Así que la respuesta es igual. Bien, tenemos un ejercicio para ustedes. ¿Okay? Tenemos otro ejercicio similar al que les quedó de tarea, lo vamos a resolver. Bueno, tenemos un carro que tiene una masa de 1300 kilogramos y está construido sobre una estructura que está soportada por 4 resortes. Cada resorte tiene una constante de 2 por 10 a la 4 Nm. Si 2 personas se suben al carro con una masa total de 160 kilogramos, encuentre la frecuencia de vibración del carro cuando éste pasa por un hoyo en la carretera. Encuentre también el periodo y la frecuencia angular. Asuma que el peso es distribuido uniformemente. Así que, como tenemos 4 resortes, la masa total se distribuye pues para cada uno de los resortes. Así que vamos a calcular la masa total y vamos a distribuir esa masa para los 4 resortes, es decir, vamos a dividirla entre 4. Entonces la masa total es igual a los 1300 más los 160 kilogramos, y eso nos da un total de 300, y luego a todo eso lo vamos a dividir entre 4 para determinar la masa en cada resorte, y esto nos da 365 kilogramos. ¿Okay? Esta es la masa que soporta cada resorte. Muy bien, entonces ya podemos calcular la frecuencia. La frecuencia es, primero podemos calcular el periodo. ¿Okay? El periodo, la fórmula para el periodo, eso era 2pi m sobre k, ¿verdad? M sobre k. Ok, reemplazamos datos. 2pi, ¿cuánto es la masa para cada resorte? 365 kilogramos, y la constante de cada resorte es 2 por 10 a la 4, y esto resulta en 0.847 segundos. Si queremos la frecuencia, es simplemente el inverso del periodo, y eso nos da 1.18 Hz. ¿Okay? Y la frecuencia angular se calcula a través de 2πf. ¿Okay? No les había mencionado, pero esto es velocidad angular, que también se llama frecuencia angular, y la fórmula para determinar es 2πf. Ya mismo les voy a hacer la demostración de esta fórmula. ¿Okay? Por ahora la vamos a aceptar, y reemplazando datos, 2pi por la frecuencia 1.18 Hz, eso nos da 7.41 radianes por segundo. ¿Okay? Y con eso terminamos el ejercicio.